¿Y qué hizo Jesús? Pidió si alguien tenía una moneda. Le dieron la moneda y ¿de quién es esta imagen? De César. Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces, hermano, nuestras finanzas no funcionan porque no pensamos en darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos un conflicto para darle a Dios lo que es de Dios. Podría cantar cientos de testimonios cómo Dios se ha glorificado en personas que simplemente llegó a ese punto de decir, pase lo que pase, aunque no pueda pagar la luz, aunque no pueda pagar el agua, aunque no pueda comprar comida, yo le voy a dar a Dios lo que es de Dios. Corazón, le digo que no voy a decir a lo mejor cosas nuevas que ya no hayamos dicho, pero creo que Dios quiere recordarnos cosas que son sumamente importantes para el tiempo que estamos viviendo y para lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. El título es El orden de Dios en nuestras vidas. Quiero que usted piense en este título y hágalo suyo. El orden de Dios, el orden de Dios, no es tu orden. Es el orden de Dios en tu vida. Voy a decirte esto. Cuando somos capaces, cuando somos osados, somos valientes para aplicar el orden de Dios en nuestras vidas, tenemos garantía de bendición. Y te voy a decir otra cosa. Cuando el orden de Dios no es una realidad en nosotros, hay caos y ruina. Por eso creo que tenemos que tomarnos muy en serio la realidad de lo que representa, significa el orden de Dios en mi vida. Ya la palabra de Dios comienza en Génesis 1 diciendo que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Nos habla de tres cosas que podemos estar de alguna manera sintiendo y viviendo: desorden, vacío y oscuridad, tinieblas. Cuando no atendemos, cuando no disponemos nuestro corazón para aplicar. Ahora mismo el Señor nos está hablando en la serie de mensajes de esos principios de la cultura del reino de Dios. Y nos está hablando de la necesidad de que seamos transparentes, de la necesidad de que seamos leales, fieles, de la necesidad de poder ser sinceros. Y esto corresponde a la realidad del orden de Dios en nuestras vidas, para nuestra bendición, para nuestra estabilidad, nuestra firmeza, nuestra seguridad. ¿Cuántas veces vamos lloriqueando, vamos lamentándonos? Las cosas no nos salen bien.
Incluso pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Como si Dios no prestara interés por nosotros. Incluso caemos en esas mentiras diabólicas. Y no nos damos cuenta, no somos capaces de ver que hay un desorden en nosotros. Y al haber un desorden estamos permitiendo caos, estamos permitiendo ruina. Porque solo el orden de Dios es lo que nos da la estabilidad, la firmeza y la seguridad para poder posicionarnos como verdaderos hijos de Dios, que se mueven con poder y autoridad en la cultura del reino de Dios. Es importante. Dice la palabra en Salmo 37. Porque, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Yo quiero que piensen esta palabra, para que no nos confundamos, para que no pongamos ahí una mezcla extraña. Es el Señor el que ordena nuestros pasos. Es el Señor el que nos muestra el verdadero camino a seguir. Es el Señor el que prepara nuestras sendas de bendición. Aquí no es usted o cada uno de nosotros pensando a ver quién tiene la mejor idea o quién estructura su propia vida en base a sus criterios personales. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lamentablemente y tristemente lo estamos haciendo así, dejando a Dios a un lado y queriendo nosotros tomar la rienda de nuestras vidas. Después vienen los choques naturales de las personas que no han aprendido que sin Dios nada somos ni nada podemos hacer. Los choques naturales en cuanto a la ansiedad, a los desequilibrios mentales, emocionales y sentimentales. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que queremos gobernar nuestras propias vidas. Somos nosotros los que queremos marcar los pasos de nuestro propio orden de vida. Y nos equivocamos. Después vienen las depresiones, las angustias, los miedos, los temores, las inseguridades. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado y nos hemos proyectado a hacer lo que bien nos viene en gana. Leemos la palabra, Dios nos habla a través de predicaciones, enseñanza, pero muchas veces nos entra por aquí y nos sale por allá. La palabra no es atesorada ni respetada como se debiera de atesorar y respetar. Como dice la propia palabra, atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Él, para no errar en el blanco. Y es lo que continuamente a veces puede estar pasándonos sin darnos cuenta. Hermano, no hace falta que adulteres para pecar. No hace falta que robes o que mientas o que forniques. Esos son pecados declarados, pero hay otros pecados que lo estamos cometiendo y ni tan siquiera nos estamos dando cuenta. La palabra de Dios nos señala con puntualidad que el saber hacer
lo bueno y no hacerlo ya nos es contado como pecado. Y aún el Señor se ocupa y se preocupa cuando estamos siendo golpeados y azotados y recogiendo el fruto de nuestra propia cosecha de ansiedad, de depresiones, de angustia, de opresiones. Y aún el Señor dice, echar todas vuestras ansiedades sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Pero aún nos cuesta aplicar esto. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. A él no le podemos engañar. Nosotros podemos ponernos el disfraz del carnaval, la mascarita, y empezar a expresar cosas o manifestar cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, porque en realidad no estamos permitiendo que Dios ordene nuestra vida. En otras palabras, no estamos permitiendo que Dios gobierne. En otras palabras, no estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Somos nosotros. Y a veces nos extrañamos, ¿y por qué nos vino este problema? ¿Y por qué nos vino esta prueba? ¿Y por qué esto tan duro? ¿Y por qué esto tan difícil? Porque es la única manera que Dios tiene a veces solamente de pararnos para que meditemos y consideremos que sin Él nada somos. Que lo necesitamos, sí. Pisa tu orgullo. Declara que lo necesitas en todo y para todo. Que sin Él no eres nada, ni puedes hacer nada. El orden de Dios en nuestras vidas es una urgente necesidad. El orden separa lo bueno de lo malo. El orden separa la tiniebla de la luz. El orden separa la mentira de la verdad. El orden hace separación entre cosas sumamente importantes que tienen que ver con nuestro carácter, conducta y actitudes que tenemos que manifestar delante de Dios. Y a Dios no le podemos engañar porque Él prueba nuestros corazones. Hay 3 puntos que quiero tocar rápidamente con ustedes donde tenemos que procurar que haya el orden de Dios. El orden de Dios, número 1, en nuestra mente y en nuestro corazón. Créanme que esto es muy importante, amada iglesia. Hemos hablado. Ya he dicho que no le voy a decir a lo mejor nada nuevo. Pero a lo mejor sí que hoy tendríamos que pararnos de una manera seria a meditar en estos puntos, a considerar la importancia de mi vida. No se trata ahora de lo que el hermano haga o deshaga o lo que está pasando en su vida. Se trata de lo que está pasando en mi vida. Frente a la realidad de lo que Dios me está hablando. ¿Sabe que cada palabra que sale de la boca de Dios es para poner orden en tu vida? En mi vida, cada palabra. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz vino a separar la luz de las tinieblas. Dios empezó desde el principio hablando, poniendo orden. Pero
es que Dios no ha callado. En todo el tiempo de la manifestación de su gloria por la gracia y la misericordia de Dios, por la criatura que Él creó a su imagen y semejanza, Él no ha parado de hablar palabra para alumbrar nuestro camino, para que veamos con claridad por el camino que tenemos que andar. Él no ha parado de hablar con profundidad nuestros corazones, para que entendamos la necesidad de ser transformados y cambiados en esa naturaleza divina que Dios ha puesto para nuestra bendición, a nuestra merced. El orden de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón es una urgente necesidad. Cuando en nuestra mente hay desorden, ya nuestra vida es un caos. Nuestro corazón igual, nuestros sentimientos, todo está perturbado. Todo está afectado. Hablamos que la mente es el campo de batalla. Y el lugar donde se asientan nuestros sentimientos es el fruto de nuestros pensamientos. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón. Tal es él. Somos lo que pensamos. A veces, hermanos, parecíamos un poco papagayos hablándonos y diciendo, no, hermano, no. Hay que hablar de esa forma, de esa manera. ¿Sabe? De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nos sentimos con el derecho de expresar nuestro negativismo. Bueno, hermano, usted es libre. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay poder de vida y de muerte en las palabras que salen de nuestra boca. Hay palabras de bendición y hay palabras de maldición. Por eso es necesario que nuestra mente esté ordenada por Dios. Y no nos faltará la guía y la dirección. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Necesitamos, hermanos, cuidar esta parte tan importante, porque lo que pensamos es lo que sentimos. El negativismo que sentimos, la pena, la miseria, la tristeza, es lo que se ha cocido primeramente aquí en nuestra mente. Por las circunstancias X. Y todos podremos argumentar. Y es que esto es importante. Oh, tendrías que pasarlo para vivirlo. Hermano, pero se trata de usted, de mí, de mi vida, de mi libertad, de mi gozo, de mi alegría. Y por muy mal, por mucha tristeza, hay que echarlo fuera. Hay que renovar nuestra mente, sacar esos pensamientos que están afectando nuestro corazón y que nos están llevando a la miseria. Pero es una decisión personal. Romanos 12, 2, este famoso versículo, quiero leerlo en la versión Dios habla hoy.
Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Pero no sé si usted habrá notado que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da claridad sobre la tarea que tenemos que hacer. ¡Cambien! No va a venir su hermano, por mucho que lo quiera y lo ame, va a venir a cambiar sus pensamientos. Cambien su manera de pensar para que así cambie también su manera de vivir. Somos lo que pensamos. Hermano, ¿por qué se empeña en mantener esos pensamientos que tanto daño y tanta destrucción le está llegando a su alma y a su corazón? Es tiempo de soltar ya. Es tiempo de echar la basura en el muladar, en el lugar donde tiene que estar la basura. No le dé cuna a un pensamiento destructivo. Le va a traer caos, ruina. Deje que Dios ordene su mente. Que en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. Eso pensar. Nos habla Dios con claridad y nos muestra el camino a seguir para nuestra liberación, para nuestra libertad, para nuestra sanidad. Efesios 4:23, en la traducción lenguaje actual, dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Ha vuelto a crear porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, para ser como Él. La palabra es viva y eficaz, como dije en el campamento, cuando usted y yo somos lo suficientemente valientes para practicarla y obedecerla. ¿Quiere ver el fruto, la eficacia, el poder y la gloria que fluye, que emana de la palabra? Sea un hombre o una mujer. Primero, que oye a Dios. Segundo, que cree a Dios. Y tercero, que practica y obedece la palabra de Dios. Número 2, el orden de Dios en nuestras relaciones. Para tener, primero quiero resaltar que para tener buenas relaciones, yo tengo que llevarme bien conmigo mismo. Yo tengo que tener una firmeza, una claridad, una fortaleza espiritual. Si yo no me llevo bien conmigo mismo, no puedo pretender tener buenas relaciones con los demás. Si yo no me siento dichoso y feliz con lo que soy, con lo que Dios ha hecho en mí, si yo vivo con insatisfacción, si yo vivo con la queja continua, con el reproche,
Por mucho que usted se esfuerce y por mucho que usted ponga la sonrisa cuando quiera hablar con alguien, nunca conseguirá tener una buena relación, una sana relación. Necesitamos el orden de Dios. Porque sabe una cosa, con el orden de Dios usted ama a la persona tal y como es. Aunque hayan cosas que a usted no le guste, que usted no las ve, que usted no las comparte. Pero el amor de Dios es superior y está por encima. Dice que el amor de Dios es el que cubre todo defecto, toda falta, todo pecado. Por eso necesitamos que sea Dios el que ordene nuestra vida para poder disponernos para tener relaciones sanas. Yo no puedo hacer distinción y pensar que voy a tener relaciones sanas, saludables. El apóstol Pablo dice, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni circuncisión, ni incircuncisión, porque Cristo es el todo en todos. Pero hay una necesidad, porque nos estamos relacionando continuamente con personas. Ya nuestra relación personal tiene que ser puesta bajo el orden de Dios. Mi relación conmigo mismo. Yo tengo que aprender a aceptarme como soy. Y si quiero superarme, voy a hacerlo bajo la gracia de Dios. No bajo el agobio, bajo la tensión, bajo las preocupaciones, con el afán de querer ser mejor que los demás. No, me voy a equivocar. Voy a cometer gravísimos errores y no voy a avanzar ni conseguir lo que yo necesito para tener paz, para tener alegría en mi corazón. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Creo que tenemos que conocernos a nosotros mismos para aceptarnos como somos y entrar dentro del proceso divino para disponer nuestras vidas para recibir el orden de Dios. Cuando el orden de Dios es una realidad, donde hay tinieblas, hay luz. Donde imperaba la mentira, ahora se remonta a la verdad. Donde éramos seducidos y arrastrados para satisfacer las pasiones y los deseos humanos, ahora hay una fortaleza espiritual que se levanta expresando el deseo de agradar a Dios. Y esto viene porque, primeramente, yo pido que Dios ordene mi vida, ordene mi mente, ordene mi corazón. Y ahora proyectándome para tener relaciones sanas, saludables, yo tengo que ser una persona sencilla, no complicada, humilde, dentro del contexto de la verdadera humildad, mansa, pacificadora, sin buscar guerras, sin buscar pleitos, sin estar en altercados. La palabra de Dios, Pablo dice, no alterquéis con la palabra. Y a veces con cualquier cosa hay una excusa para estar ahí de alguna manera mostrando que más que armonizar, estamos dando una nota de discordia y de pleito. Y no nos damos cuenta. Nos hacemos daño a nosotros mismos y a los que nos oyen.
tenemos que darnos cuenta. Las relaciones entre pareja, las relaciones conyugales, las relaciones matrimoniales pueden salir muy afectadas y muy dañadas. Cada persona tiene su propio orgullo y dentro de los conflictos de las personas, si no impera el orden de Dios con respeto y reverencia, va a ser nuestro orgullo el que va a hablar por nosotros y vamos a tener conflictos conyugales y conflictos matrimoniales. Vamos a dañar aquello que Dios ha colocado, puesto delante de nosotros para nuestra bendición y para nuestra felicidad. Simplemente, sencillamente, porque no dejamos que sea el orden de Dios el que rija lo que hablo, lo que digo, lo que hago, sin ofender y sin dañar. Hablaba con un matrimonio en la finca de un caso específico y yo le decía que era necesario que la gracia de Dios se manifestara en esa situación. Y le explicaba que Jesús nos dio un ejemplo tan extraordinario. Jesús siempre estaba ahí tranquilo, firme, sosegado. Y la gente venía para buscar la manera de buscar el problema, para llevarlo y acusarlo ante el Sanedrín de cualquier herejía o de cualquier cosa. Cuando llegaron con la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ya venían con una estrategia montada estos fariseos, estos hipócritas, diciendo: la ley de Moisés manda que esta mujer sea apedreada. ¿Sabe? Ellos venían con la idea de, si dice no apedreen a esa mujer, en base al evangelio que él estaba, la palabra que él estaba enseñando, porque él dijo: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo que el que te dé una mejilla, colócale la otra. El que te quiera hacer andar una milla, ve con el dos. El que te quiera robar la túnica, dale también la capa. Entonces la idea era ponerlo entre la espada y la pared para, si dice que no la apedree, está en contra de la ley de Moisés. Y si dice que la apedree, ese evangelio que está predicando es un evangelio barato y no tiene razón de ser. Pero él dijo, él dio una palabra de gracia y confrontó a estos desgraciados con una palabra de gracia. El que de vosotros esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y dice que fueron acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el menor, y se fueron. Dios siempre nos desarma con una palabra de gracia. Y es lo que Dios quiere, que aprendamos a enfocarnos en su gracia, pero para eso tenemos que recibir el orden de Dios en nuestras vidas. Para tener esas relaciones sanas, saludables, donde nos gocemos, nos alegremos, donde cuando estemos ahí compartiendo el pan sea un deleite y nos estemos edificando, mostrando nuestro amor, nuestro respeto, sin criticar a nadie, sin hablar mal de nadie, sin chismear de nadie. Simplemente edificarnos saludablemente, porque de esta manera es como las relaciones son sanas y son fructíferas. Amén. Dice Mateo 7, Jesús confrontaba la realidad
de las personas y él daba algunos ejemplos hablando por parábola o metafóricamente. Dice, no juzguéis 7:1 para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces pensamos que estamos en condiciones de ayudar a los demás y no nos damos cuenta que somos nosotros los que necesitamos la ayuda más urgente. La hipocresía ciega el entendimiento. Las personas que se acostumbran a actuar, a ser actores, nunca saben cuándo están viviendo su propia realidad. Y esto es importante. Amada iglesia, necesitamos darnos cuenta porque necesitamos disfrutar relaciones sanas conmigo mismo, con mi esposa, con el esposo, con mis hijos, con mi padre, mi madre, mi hermano, mi tío, mi abuelo, mis hermanos queridos de la iglesia. Yo necesito disfrutar una relación sana. Dios ha hecho provisión. Su palabra trae ese orden divino. No tenemos excusa. La palabra de Dios nos enseña. No juzguemos, porque el que juzga ya está rompiendo las buenas relaciones. El que está queriendo medir al hermano con una medida ya está cometiendo un gravísimo error. Y así un montón de cosas que podemos estar llevando a cabo. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maleficencia y toda malicia. Antes ser benigno unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Me están escuchando, iglesia? Amados, ¿están ahí? ¿Sí? ¡Wow! El orden de Dios en nuestras vidas. Caos, miseria o libertad, gozo, avance, progreso, es lo que trae el orden de Dios en nuestras vidas. Y lo necesitamos. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras relaciones. Y para terminar, el tercer punto, el orden de Dios en nuestras finanzas. Estas tres áreas son sumamente importantes. Podríamos añadir más áreas. Pero créanme que estas tres son sumamente importantes. Controlando estas, creo que controlamos las demás. Si Dios pone su orden en estas tres áreas, si nosotros nos dejamos que Dios ponga su orden en estas tres áreas, vamos a comprobar cosas pero que muy extraordinarias en nuestro caminar diario, en nuestro día a día. ¿Sabe? Esa amargura se convertirá en alegría. Esa tristeza se convertirá en gozo. Esa inseguridad, ese miedo se convertirá en estabilidad, firmeza, seguridad. Créame, hermano,
Créame, usted sabe que estamos hablando verdad, porque estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos indica, nos señala con toda claridad. Necesitamos, hermanos, que el orden de Dios venga sobre nuestra mente para que seamos buenos administradores. Usted sabe que no se trata de tener mucho o poco. Usted puede tener mucho y estar arruinado en un caos. Simplemente porque no permite que el orden de Dios venga sobre su vida en la realidad de sus finanzas. Puede tener mucho, ser un amargado de la vida y vivir en una espesa oscuridad porque no sabe manejar ni gestionar las cosas con esa gracia que se necesita. No se trata de mucho o poco, se trata de dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas y que seamos buenos administradores. Es de cajón. Nunca nadie puede gastar más de lo que gana. Ya tendrá un problema. Y los problemas económicos no se solucionan pidiendo préstamos, porque vas a estar endeudado hasta el cuello. Y esas situaciones trascienden y tienen sus ramificaciones. ¿Cuántos problemas matrimoniales se han levantado de una manera muy fuerte y muy contundente hasta el punto de provocar separaciones y divorcios por la mala administración, por los problemas financieros que no se han sabido manejar y gestionar? Yo soy de los que pienso que humanamente siempre va a haber una carencia en todos nosotros. Por eso necesitamos a Dios en todo y para todo. Necesitamos que Dios ordene nuestra realidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque esto nos ayudará a no vivir de fantasías. Nos ayudará a vivir con estabilidad, firmeza y seguridad. Y siempre tendremos luz sobre las realidades de nuestras finanzas. Cuando hay que apretarse el cinturón, uno se lo aprieta. Cuando uno puede darse algún capricho, se lo da porque sabe que está bajo control, bajo orden. Lo que no se entiende es gente que se dé caprichos cuando no tienen para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar comida, para pagar cosas que son primordiales. La buena administración va a traer una paz necesaria también en el hogar y en la vida personal de cada uno. Voy a meterme en algo que no tendría que meterme, pero me da la gana de meterme. ¿Sabe por qué? Porque como padre espiritual y como ya estoy un poco cansado de hablar a matrimonios de la realidad, ¿qué es eso de economías aparte en un matrimonio? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso escrito? ¿No somos una sola carne? ¿Qué es eso de quejarnos y lamentarnos de un cónyuge porque no trabaja, porque no trae?
Si tú provees para tu casa, bendito eres. Si la mujer puede acompañar y ayudar, bendita es. Pero si el hombre por lo que sea se encuentra sin trabajo, no le vamos a caer para martirizarlo y acribillarlo con palabras fuera del lugar. ¿Qué mostramos con eso? Un egoísmo por el dinero. Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay gente que no se da cuenta y ama más el dinero que a su esposo. O ama más al dinero que a su esposa. ¿Y qué dice Pablo en referencia al amor al dinero? Dice que muchos por esta causa fueron traspasados de muchos males y se extraviaron de la fe. Hay matrimonios que rompen, y no solamente rompen con ellos mismos, sin darse cuenta del daño que pueden hacerle a sus hijos, sino que rompen con el Señor. Y cada uno se va por su lado. Como si piensan que haciendo esto han solucionado el problema. Estos problemas se solucionan parándose y hablando con Dios, y que Dios nos dé el entendimiento. Lo que entra en casa es de todos. Lo gane el hombre o lo gane la mujer. Y tenemos que saber administrarlo. Si este mes tenemos que apretarnos el cinturón porque entró menos, pues nos apretamos el cinturón y lo conseguimos. No hablo por hablar. Sé de lo que estoy hablando. Y llegar a ese punto de decir, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. A mí el dinero no me va a quitar nunca la alegría. Mi esposa lo sabe y mis hijos lo saben, porque le he dado testimonio de ello. Mi alegría, mi paz es más importante que todo lo demás. Ahora, ¿saben dónde está mi tranquilidad? Que he buscado el orden de Dios sobre mis finanzas. Yo sé cuando se puede y cuando no se puede. Como el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia o en escasez, pero en todo le doy gracias a Dios y en todo estoy contento. No se trata de lo mucho o de lo poco, se trata de ser buenos administradores. El apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10 en adelante, dice: cada uno según el don, según el regalo que ha recibido. Piense de los regalos que recibimos de parte de Dios en todos los contextos. Aquí está dentro de un contexto de una parte de nuestra vida espiritual, pero que no se desliga tampoco de nuestra realidad, de nuestra vida y nuestras finanzas. Ministrelo al otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.